Después de eso deberíamos orar en oración. Gracias, David, por ese reto que nos diste en la mañana a través de la palabra y de poder pelear la inmoralidad sexual. Y vamos a agarrar una doble dosis de cómo pelear el pecado. Las pequeñas cosas importan. Piensa en algo pequeño pero extremadamente poderoso. El nuevo camión Tesla pesa más de 66,000 libras, pero el volante que lo controla pesa solo 4 libras. 2.2 libras de uranio en una bomba atómica tendrá el efecto de 7 kilotones de dinamita. Todos sabemos que el giro de cabeza de Donald Trump provocó que una bala le rozara la oreja y en lugar de arrancarle una parte del cerebro, las pequeñas cosas realmente importan. Esta mañana continuaremos con mi enseñanza de 12 años sobre el libro de Santiago y cada pocos años Dios me deja predicar y siempre me ha fascinado seguir repasando el pasaje del libro de Santiago, así que si quiere vaya conmigo al capítulo 3 de Santiago y veremos los versículos del 1 al 12. Y este pasaje es muy conocido por todos aquellos que desean comprender un poco la perspectiva bíblica sobre la lengua y vamos a analizar esta pequeña cosa que es tan poderosa y veremos cómo le importa a Dios. Si bien esta lección puede ser un recordatorio para algunos de ustedes, espero que veamos claramente cómo la palabra de Dios es muy clara al respecto. Datos fascinantes sobre la lengua. La longitud promedio de la lengua es de 3 pulgadas de la parte posterior hasta la punta. La lengua humana está formada por 8 músculos diferentes y es el órgano más flexible del cuerpo. Es esencial para masticar y tragar alimentos y cada lengua humana tiene entre 3,000 y 10,000 papilas gustativas que no son visibles a simple vista. Una papila gustativa individual tiene una vida útil de aproximadamente 2 semanas. La lengua nunca deja de funcionar ni de moverse incluso cuando dormimos. La lengua es la que trabaja para dar forma a los sonidos vocales y convertirlos en palabras. Cada huella de la lengua es tan única como una huella dactilar. La lengua tiene 5 tipos diferentes de papilas gustativas: dulce, agria, salada, amarga y la que saborea. Y si buscas problemas con la lengua en la línea de internet encontrarás anquiloglosia, lengua entumecida, lengua dolorida y llena de bultos, lengua ardiente, lengua agrandada, lengua calva, junto con razones de los cambios de color en la lengua. Normalmente rosada, pero hay lengua blanca, lengua roja o morada, lengua geográfica, lengua negra vellosa, lengua amarilla y lengua de fresa. Para mantener una lengua saludable se le indica que practique una buena higiene bucal cuando se cepilla los dientes y use hilo dental. No olvide limpiarse también la lengua. También debe visitar a su dentista para limpiezas y exámenes de rutina. Dejar de fumar, beber mucha agua y llevar una dieta equilibrada también puede ayudar a mantener la lengua saludable. Limpiar la lengua reduce las bacterias dañinas en la boca que pueden provocar mal aliento y acumulación de placa. La mejor manera de limpiar la lengua es cepillándola. Para ello, utiliza el cepillo de dientes para cepillar la lengua de arriba a abajo y de un lado a otro. A continuación, enjuáguese la boca con agua. También puede limpiarse la lengua con un raspador de lengua que se puede encontrar en la mayoría de las farmacias. Si le duele la lengua o cambia de aspecto, programe una visita con su médico de inmediato. Puede ayudarle a identificar el problema y determinar si sus síntomas están relacionados con una enfermedad subyacente. Finalmente, la entrada número 50 en Google menciona que la Biblia tiene algo que decir sobre la lengua y sus problemas. Esto nos lleva al pasaje que identifica que el mundo está más preocupado por los problemas físicos externos de la lengua que por lo que le hace al alma de la humanidad. Leamos Santiago capítulo 3, versículo 1 al 2. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo, porque todos tropezamos de muchas maneras. Si alguno no tropieza en lo que dice, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y si ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas por fuertes vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño del cuerpo y sin embargo se jacta de grandes cosas. Mirad cuán grande bosque es incendido por un fuego tan pequeño, y la lengua es un fuego, el mundo mismo de iniquidad.
Porque toda especie de bestias, aves, reptiles y criaturas del mar están domadas y ha sido domada por la humanidad. Porque cada animal ha sido domada por la palabra y por lo humano, pero nadie puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado y está lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso una fuente hecha de una misma abertura agua dulce y amarga? ¿Acaso, hermanos míos, puede la higuera producir aceitunas, o la vid higos? Ni el agua salada puede producir agua dulce. Nuestro autor, Santiago, no era otro que el medio hermano de Jesús, aunque rechazó a Cristo a su resurrección, debido a haber visto de primera mano la perfección de Cristo. Sabía cómo Cristo controlaba su lengua. ¿No habría sido más fácil crecer con un hermano que nunca pecó con su lengua? Piense en cuántas peleas instigó usted personalmente con el mal uso de su lengua. Hugh Newman McNaught dijo que muchos hombres se han quebrado la nariz con la lengua. Y he oído decir que no importa cuántas veces los dientes muerdan la lengua, siempre permanecen juntos en una boca. Santiago escribió este pasaje como la primera documentación en la Biblia después de la vida de Cristo en la tierra. Todavía no había otros libros del Nuevo Testamento en el año 44-49 después de Cristo. Solo habían pasado 12 y 15 años desde la resurrección de Cristo, y Santiago había sido el pastor principal de la iglesia en Jerusalén, y los miembros de su congregación ahora se estaban dispersando por los países circundantes a medida que se establecía la persecución. Este libro trata de problemas reales que enfrentaban estos nuevos santos. De hecho, Santiago a menudo aborda el tema de la lengua, y en el capítulo 3 profundiza en el tema. En el capítulo 1, en los primeros versículos, comienza explicando que debemos tener gozo en las pruebas, sabiendo que esto está aumentando nuestra paciencia, la necesidad de pedirle a Dios sabiduría, que nuestras acciones coincidan con nuestras palabras. En el versículo 19 advierte: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Dice que si no refrenas tu lengua, engañarás a tu propio corazón y tu religión será en vano. En capítulo 2 advierte a los santos que tengan cuidado con lo que dicen a las personas que entran en su iglesia, o podrían estar mostrando favoritismo, convirtiéndose en juez con malos pensamientos. En el versículo 12 del capítulo 2 nos dice que hablemos como alguien que también será juzgado por la ley perfecta de libertad de Dios. Y luego advierte acerca de decir con la lengua que tienes fe, pero tus obras no concuerdan con lo que está predicando. O peor aún, decir que tienes fe sin ninguna obra que la respalde, siendo comparado con los demonios que creen lo mismo pero tiemblan. Y más adelante, después de nuestro pasaje en el capítulo 4, nuevamente advierte acerca de hablar mal de los demás o de jactarse de lo que harán, comenzando en el versículo 13. Vamos ahora a los que decís: hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y estaremos ahí un año y negociaremos y ganaremos. Sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Sois neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En cambio, debéis decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis de vuestra arrogancia. Toda jactancia de este tipo es mala. Y en el capítulo 5, no es quejéis unos de otros, sino más bien sufrís con paciencia, aceptad la soberanía de Dios en todas las cosas, y que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. En cambio, ¿qué debéis hacer? Versículo 13, orar por los enfermos y para que otros vean su pecado y se arrepientan. Y por último, el libro de Santiago termina con un desafío a usar la lengua para ayudar a corregir a los hermanos que yerran. Hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravia de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados.
Así que tenemos un poco de terreno que cubrir si este pasaje central del capítulo 3 al 1 al 12 es la pieza central principal de la discusión sobre la lengua. Debe haber sido muy importante para Santiago compartir con sus antiguos miembros que estaban dispersos en el extranjero, y espero que vean la importancia de su lengua esta tarde. Nuestro pasaje comienza con una advertencia hacia los maestros o aquellos que quisieran ser maestros en capítulo 3, versículo 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Este primer disparo de advertencia después de todas las menciones de la lengua hasta este punto en el libro parece estar dirigido a aquellos que quieren enseñar y predicar. La congregación de Santiago estaba formada por gente común que había oído hablar de la resurrección de Cristo y había creído, pero también había muchos que habían viajado a Jerusalén para la Pascua, y cuando Cristo fue asesinado y resucitó de entre los muertos, creyeron, se convirtieron y se quedaron en Jerusalén potencialmente durante años. O bien no podían volver a su vida anterior como judíos en sus países extranjeros, o simplemente querían estar cerca del epicentro del cristianismo. Sabemos que muchos se sumaban diariamente a la congregación, que rápidamente alcanzó más de 5,000 personas. Y también hubo fariseos y saduceos que llegaron a la verdad, fe salvadora. Es posible que hayan permanecido ahí durante años, pero con el tiempo muchas de esas personas se fueron en lo que se denomina como la diáspora o dispersión. Finalmente se fueron porque perdieron sus trabajos, su familia, y estos son todos los dispersos a los que Santiago les está escribiendo. Así que Santiago les advierte a todos que no se conviertan rápidamente en maestros, que consideren los costos, que se aseguren de tener una base sólida sobre la doctrina, porque recibirán un juicio más severo. Y creo que todavía podemos aplicar esta advertencia hoy. Estar aquí en este púlpito es una tarea muy humilde. Ciertamente no es para todos ustedes lo hagan. Puede parecer importante, pero la desventaja es el riesgo que uno corre al representar las palabras de Dios a otros. Si llevas a otros por mal camino, hay una gran advertencia de juicio adjunta a tus palabras. Algunos predicadores son cañones sueltos o no dividen adecuadamente la palabra de verdad, y según Santiago habrá consecuencias por eso. El enfoque principal de este primer versículo está en aquellos que quieren ser maestros. Entonces, comenzando con la posición más alta de la predicación, existe una responsabilidad por tu lengua y las palabras que usas. Pero Santiago rápidamente en el versículo 2 amplía el alcance al decir: porque todos tropezamos de muchas maneras, y si alguno no tropieza en lo que dice, es un varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Así que, maestros, tengan mucho cuidado con lo que dicen y cómo instruyen o enseñan a los demás, pero todos tenemos un problema con lo que decimos. No somos perfectos, y así que todos debemos prestar atención a lo que voy a decir, es lo que Santiago está diciendo. Se sabe que Santiago utiliza en todo este libro ilustraciones vividas de la naturaleza, y nuestro pasaje comienza ahora con una serie de 6 de estas ilustraciones. Si escucharon mi lección comparando el Sermón del Monte de Cristo con el libro de Santiago, recordará que cada concepto del Sermón del Monte se menciona de alguna manera en el libro de Santiago. El Sermón del Monte estaba lleno de ilustraciones de la naturaleza: sal y luz, tesoros con polillas y orín, nuestros ojos, aves del cielo, lirios del campo, vigas en el ojo, echar perlas a los cerdos, abrir puertas, puertas estrechas y caminos anchos que llevan a la perdición, lobos rapaces, árboles buenos y árboles malos, y construir una casa sobre una roca. Creo que Santiago, como la mayoría de sus contemporáneos, pasó mucho tiempo al aire libre, y esto se evidencia en sus escritos. Y también creo que es muy probable que Santiago ya haya estado ahí cuando Cristo predicó el Sermón del Monte justo al norte del mar de Galilea, en las afueras de Capernaum, no tan lejos de donde Jesús y él crecieron. Por eso Santiago usa las siguientes 6 ilustraciones de la naturaleza: el caballo controlado por un freno, un timón de un barco, un incendio forestal, domar un animal, fuente de agua y dar el fruto correcto. Y veamos cada uno y veamos cómo nos ayudará a entender mejor la lengua. Nuestra primera ilustración es que la fuerza de la lengua puede ser controlada. Comenzando en la última mitad del versículo 3 del capítulo 3, si alguno no tropieza, lo que dice es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo el cuerpo. Y el caballo era una propiedad muy importante y valiosa en los tiempos bíblicos. La mayoría de los versículos del Antiguo Testamento que hacen referencia a un caballo siempre incluyen las palabras "y carro" justo después.
era un signo de riqueza. En Segunda de Crónicas 9:25 podemos ver eso. Y Salomón tenía 4,000 establos para caballos y carros y 12,000 jinetes, y los puso en las ciudades de los carros y con el rey de Jerusalén, y esos son muchos caballos. También era una señal de honor. En el libro de Esther, cuando el rey quiso honrar a Mardoqueo, hizo que Amán lo llevara por la plaza de la ciudad en un caballo, y Amán tuvo que gritar: así se hará con el hombre a quien el rey desea honrar. Y usó un caballo ahí. Pero un caballo salvaje, uno sin freno en la boca, es uno que está fuera de control. Salmo 32:9, no seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, cuyos arneses son frenos y bridas para dominarlos, de lo contrario no se acercarán a ti. Apocalipsis 9:19, porque el poder de los caballos está en su boca y en sus colas, porque sus colas son como serpientes que tienen cabezas y con ellas dañan. Proverbios 26:3, el látigo es para el caballo, el freno para el asno y la vara para las espaldas de los necios. Esta pequeña herramienta, a menudo hecha de metal, de aproximadamente 5 pulgadas de largo y un peso de solo un par de onzas, colocada en el lugar correcto en la boca, sobre la lengua, puede controlar una bestia de 1,000 libras con facilidad. Un ligero tirón de un lado de las riendas unidas a ella y el caballo girará a la izquierda o a la derecha. Tire hacia atrás de ambos lados al mismo tiempo y el caballo se detendrá. ¿No sería genial si pudiéramos controlar nuestras lenguas de la misma manera? Cuando comenzamos a desviarnos diciendo algo con nuestras lenguas, podríamos dirigir nuestras conversaciones en una dirección diferente. O cuando estamos a punto de decir algo hiriente o incorrecto, podríamos tirar de una palanca y realmente tener a nuestras lenguas de hablar. El freno en la boca de un caballo es una analogía fantástica para comenzar a demostrar que las pequeñas cosas importan. Controlas la lengua, giras la cabeza y giras todo el cuerpo. La audiencia de Santiago y sus antiguos feligreses judíos, que ahora se extienden por todo el mundo, necesitan tener cuidado de controlar su lengua si quieren ser representantes apropiados de Cristo. ¿De qué serviría que se mudaran a otra ciudad y dijeran que son cristianos pero no controlan su lengua? Puede ver por qué Santiago dice que alguien que controla la lengua es capaz de refrenar también todo el cuerpo. Pasando a la siguiente ilustración de Santiago en el versículo 4, nuestra segunda ilustración dice que podemos fijar la dirección con un timón. Mirad también las naves, aunque son tan grandes y son impulsadas por fuertes vientos, con un timón muy pequeño son dirigidas por donde la inclinación del piloto quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño del cuerpo, pero se jacta de grandes cosas. Piensa en el peligro de viajar por mar en tiempos bíblicos. Crecí pasando mucho tiempo en un velero en los años 70. Nuestro barco tenía solo 53 pies de largo, pero estaba en condiciones de navegar y lo llevábamos a Catalina, a solo 20 millas de la costa de Long Beach. No teníamos radios, ni teléfonos celulares, ni GPS en ese entonces. Y una vez navegamos en una niebla muy densa y miramos la brújula y fijamos el rumbo e intentamos mantener el barco tan recto como pudimos hacia el canal donde nos atracamos, pero nos desviamos un poco y encallamos en la playa, y por suerte pudimos dar marcha atrás sin problemas. Mi padre corrió en nuestro barco hasta Hawái, unas a 2,500 millas de distancia. Imagínese llegar tan lejos en tiempos bíblicos y la importancia de ese timón que dirige el barco. Si a eso le sumamos los vientos cambiantes, las corrientes y cualquier pequeño movimiento incremental del timón, se perderá su destino. Una vez, cuando estábamos en Catalina, se nos enganchó una cuerda en el timón y este impedimento hizo que fuera difícil dirigir el barco y tuvimos que detenernos. Alguien tuvo que saltar por la borda, sumergerse y quitar esa cuerda antes de que pudiéramos seguir adelante. El timón de un barco se ve afectado en gran medida por una cantidad asombrosa de fuerzas. Todas esas fuerzas se pueden contrarrestar con el timón si el timón o el piloto sabe cómo controlar correctamente. En alta mar, uno pensaría que bastaría con poner un timón en su lugar para que el barco se dirigiera en esa dirección. No es así. El timonel tiene que trabajar en cada ola, cada ráfaga de viento y cada corriente que empuja contra el barco. Y todo esto lo hace con ese pequeño timón en la popa o parte trasera del barco. Hay un giro constante del barco en direcciones ligeramente incrementales para asegurarse de que el barco termine en el curso previsto.
De la misma manera debemos controlar nuestras lenguas en cada conversación, cada reacción a una situación frente a nosotros, cada voz que quiera llevar la conversación en una dirección diferente. Observe que Santiago aquí no dice que no hay esperanza. No estamos completamente a merced del mar. Observe también los barcos, dice, aunque son tan grandes y son impulsados por fuertes vientos, aún son dirigidos por un timón muy pequeño hacia donde la inclinación del piloto lo desee. El piloto tiene el control siempre que puede dirigir el timón. Puede haber vientos fuertes, el barco puede ser enorme, pero el piloto puede dirigirlo si es hábil. El Seawise Giant fue el barco más grande jamás construido. Tenía 224 pies de ancho por 1.500 pies de largo. Eso es casi un cuarto de milla de largo. Podía transportar más de 4 millones de barriles de petróleo. Y si miras fotos de él, era increíble. Y ahí en la parte de popa había un pequeño timón para darle dirección. ¿Recuerdas que hace unas semanas Steve predicó sobre Jesús calmando el mar cuando los discípulos, muchos pescadores de oficio, temían morir en una tormenta en el mar de Galilea? Jesús tenía el poder de controlar esa tormenta. Entonces, ¿crees que Él también tiene el poder de ayudarte a usar tu lengua correctamente cuando hay tormentas en tu vida y ayudarte a pilotear a través de esas pruebas? Como piloto o timonel de tu lengua, con la ayuda de Dios puedes navegar en esas discusiones difíciles. Cuando alguien te insulta, cuando alguien dice un chisme jugoso, cuando quieres decir algo desagradable sobre otra persona, 1 Corintios 10:13 debe venir a tu mente. No has sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más allá de lo que podéis resistir, sino que con la tentación dará también la salida para que podáis resistir. Pero el timonel también usa el timón, o en nuestro caso, controla la lengua, lo cual es al igual de importante en aguas tranquilas, cuando las cosas no están en crisis y durante esos momentos hacia donde lleva tu timón las conversaciones. Las palabras cuidadosamente elegidas también pueden animar y fortalecer y hacer madurar a otros creyentes. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No es solo dejar de hablar mal, sino revestirse de justicia. Las pequeñas palabras que decimos sí importan. Santiago luego pasa a una ilustración más destructiva de la lengua en el versículo 5, que es probablemente la declaración más fuerte en toda la Escritura sobre la lengua. Mirad cuán grande bosque se enciende con un fuego tan pequeño. Y la lengua es un fuego, el mundo mismo de injusticia. La lengua está puesta entre nuestros miembros como aquello que contamina todo el cuerpo y enciende el curso de nuestra existencia y es encendida por el infierno. Donde la brida controlaba la fuerza, el timón marcaba la dirección. Y aquí vemos la tercera ilustración de Santiago, el poder destructivo de la lengua. Es el poder destructivo de la lengua, y Dios usa regularmente el fuego como castigo bíblicamente. Pensemos en Sodoma y Gomorra, en Nadab y Abiú, los profetas de Baal con Elías, el juicio venidero, destruyendo todo el mundo con fuego. En Isaías 9:18 dice, porque la maldad arde como fuego y consume zarzas y espinos, incluso enciende la espesura del bosque y ruedan hacia arriba en una columna de humo. Jeremías 21:14 dice, pero yo os castigaré conforme al resultado de vuestras obras, y declara el Señor, y encenderé fuego en su bosque que consumirá todos sus alrededores. Ezequiel 20:47 dice, y di al bosque del Negev, oye palabra del Señor, así dice el Señor Jehová, he aquí yo voy a encender en ti un fuego, y consumirá en ti todo árbol verde y todo árbol seco, la llama ardiente no se apagará, y toda la superficie del sur a norte será quemada por ella. No es un caso casual el que Santiago eligió para comparar la lengua con un incendio forestal. Se propaga rápidamente y está fuera de control y no se puede deshacer el daño que ha causado generalmente durante décadas. En 2020 tuvimos uno de los incendios más grandes de la historia en California. El incendio Creek comenzó el día del trabajo y consumió casi 400,000 acres de bosque. No se declaró finalmente extinguido hasta el 24 de diciembre de ese año, casi 4 meses después.
Ese incendio sigue siendo una enorme cicatriz de devastación a lo largo de una distancia de casi 60 millas de un extremo al otro. Aprendí dos palabras nuevas de ese incendio: Farenado, o un tornado causado por viento de más de 100 millas por hora, autogenerados por un incendio, y nubes pirocúmulos, que son enormes nubes estratocúmulos causadas por el intenso calor y la destrucción de un incendio cuando alimenta de sí mismo. Pero no es eso exactamente lo que nuestra pequeña lengua puede causar cuando lo controlamos, cuando creemos que debemos interponer información de una controversia que no es necesaria, cuando difundamos chismes sobre alguien. Había una señora en una iglesia que era conocida por chismear, y varios miembros no apreciaban sus actividades, pero le temían lo suficiente como para mantener su silencio. Sin embargo, cometió un error cuando acusó a George, un nuevo miembro, de ser alcohólico después de ver su camioneta estacionada toda la tarde frente al único bar del pueblo, y le comentó a George que a los demás que todos los que lo vieran ahí sabrían que era alcohólico. Y George, un hombre de pocas palabras, la miró fijamente por un momento y luego simplemente se alejó y no dijo nada. Más tarde, esa noche, George estacionó silenciosamente su camioneta frente a la casa de la señora y la dejó ahí toda la noche. Debemos lidiar con los pecados de la lengua debido a la destrucción total que pueden traer. El versículo 5 dice: la lengua es un fuego en un mundo de iniquidad. Esta palabra mundo se refiere a un sistema de iniquidad que incluye rebelión, anarquía y todo tipo de maldad, injusticia o iniquidad. La lengua rápidamente nos lleva más y más bajo si la dejamos pasar, y se nos dice que contamina todo el cuerpo. Si alguna vez has sufrido una pérdida importante a causa de un incendio, conoces el olor y no puedes deshacerte de él. La empresa para la que trabajé tuvo un incendio en 1983 que arrasó nuestra fábrica. El lugar de al lado se incendió y nos arrastró con él. Por más que lo intentamos, el equipo que salvamos de ese incendio todavía olía a fuego, y todavía tengo un recuerdo muy claro de ese olor que se encadena cada vez que vuelvo a acercarme a un edificio que se ha quemado. Y estoy seguro de que Chris Hoover podría proporcionar muchas historias sobre la forma en que el humo contamina todo lo que toca. Pero también lo hace el pecado con nuestras lenguas. El humo puede nublar nuestra visión por un tiempo, pero su olor permanece indefinitivamente. ¿Qué dice Santiago que es el catalizador de este fuego de nuestras lenguas? El versículo 6 al final dice: es encendida por el infierno. Y ese verbo está en presente activo, es que está en un estado continuamente activo de ser encendida. Y también coincide con la palabra para infierno, que es un fuego continuamente activo. Y sabemos que Satanás usa nuestra lengua como herramienta para cumplir los propósitos del infierno, para destruir todo lo bueno que Dios ha creado. Esta pequeña cosa en nuestra boca tiene un poder destructivo que puede destruir la vida de otras personas y puede destruir la iglesia. Es una cosa pequeña que importa. Luego Santiago presenta nuestra cuarta ilustración, que es domar la lengua. Imposible. Versículo 7, porque toda especie de bestias, aves, reptiles y criaturas del mar se doma y ha sido domada por la humanidad, pero nadie puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado y está llena de veneno mortal. En Génesis 1:27 se le dijo al hombre que debía tener dominio sobre el reino animal. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se arrastran sobre la tierra. Métanse en YouTube y busquen trucos de animales, y estaréis horas en un agujero de gusano. Perros, gatos, gallinas, cabras, monos, leones, elefantes, nombrar el animal. Alguien ha publicado un video sobre algún truco estúpido que le han hecho hacer, y habría sido mucho mejor ver a Noé cuando se le instruyó en Génesis 6:19 lo que le dijo Dios: y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán, de las aves según su especie, y los animales según su especie, y de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Así lo hizo Noé conforme a todo lo que Dios le había mandado, de las aves según su especie, y de los animales según su especie, y de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida.
Sabemos que el hombre puede domar a los animales, pero Santiago dice, pero nadie puede domar la lengua. Es un mal que no puede ser refrenado y está llena de veneno mortal. Y a continuación, una breve lista de cosas que no debes decirle a tu cónyuge, palabras que son incendiarias y que están llenas de veneno mortal. Te lo dije, eres igual a tu madre, eres tu culpa. ¿Qué te pasa? Todo lo que haces es quejarte. No puedo hacer nada para complacerte. Obtienes lo que mereces. ¿Por qué nunca me escuchas? ¿En qué estabas pensando? Eres imposible. No sé por qué te aguanto. Puedo hablarte hasta que me pongas sola y no sirve de nada. Si no te gusta, puedes irte. ¿No puedes hacer nada bien? Eso fue estúpido. Todo lo que haces es pensar en ti mismo. Siempre tienes que tener la razón. Las palabras revelan nuestra rebeldía. Las palabras pueden destruir un matrimonio. Las palabras pueden estar llenas de veneno mortal. ¿Alguna vez has pensado en la gran variedad de pecados que puedes cometer con tu lengua? Escucha lo siguiente: alejamiento, ira, ansiedad, evasión, amargura, culpa, blasfemia, cavilación, encierro, control, negación, desesperación, duda, envidia, excusas, miedo, preocupación, chisme, pena, escondite, hipocresía, celos, mentiras, lujuria, manipulación, orgullo, resentimiento, vergüenza, calumnia, y estoy seguro de que hay muchos más. Y algunos de esos pecados pueden parecer tan pequeños, y está bien que ponga excusas insignificantes, no es tan grave que sea un poco orgulloso. Todas son cosas pequeñas que importan a Dios. Cuando pecamos con nuestra lengua es como poner un poco de levadura en el pan y se esparce tan rápido. La lengua es un mal inquieto que solo espera atacar. Ya que estamos hablando de domesticar animales, ¿qué animal es conocido por estar lleno de veneno mortal y atacar? Génesis 3 registra esta misma serpiente que reside en el infierno de la que acabamos de hablar en relación con los incendios forestales. Es el mismo Satanás que causó esa primera tentación en el jardín y continúa esa misma acción continuamente para hacernos pecar, dudar de Dios, tomar el asunto en nuestras propias manos. Entonces, ¿cómo es que esa misma lengua llena de veneno mortal que rápidamente nos lleva al pecado se convierte en una lengua que bendice? Santiago presenta esta misma dicotomía en los siguientes versículos. Comenzando en el versículo 9 de Santiago 3, con ella bendecimos al Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente emana de una misma abertura agua dulce y amarga? Aquí tenemos la ilustración número 5, la fuente de agua. El agua era preciosa en tiempos bíblicos para la agricultura, el consumo y muchos otros propósitos como lo es ahora. El mar de Galilea proporciona alrededor del 30% del lago de Israel y, según un artículo de Scientific American, Israel recicla el 86% de su agua del grifo para fines de riego. Mi padre, a finales de los años 70, estaba haciendo un trabajo de investigación ahí para construir una presa en el río Yarmuk que desemboca en el río Jordán debajo del mar de Galilea. En todo Medio Oriente existe una gran necesidad de agua potable. Se dice que para el año 2050 todos los países de Medio Oriente al norte de África vivirán bajo estrés hídrico extremadamente alto y se libran guerras por el agua. Por eso los israelitas comenzaron a implementar el riego por goteo a finales de los 50 y luego en 2005 pusieron un funcionamiento por primera vez de 7 plantas de desalinización. El agua que bombean desde 1 milla de la costa del Mediterráneo se bombea a plantas procesadoras que realmente producen agua limpia potable. Israel obtiene ahora el 55% de su agua domesticada de la destilación, extrayendo la sal del agua, una operación asombrosa. Esto desmiente lo que dice Santiago 3:11. No lo desmiente. La misma fuente no produce agua salada y dulce. Una vez que intentas mezclar las dos en la misma fuente, contaminas el agua dulce haciéndola imbebible. El punto de Santiago es que si tienes una lengua que habla mal, que maldice, que miente, que chismea y degrada a otros, no puedes pensar que tus palabras a Dios serán aceptables.
Proverbios 10:11 dice, la boca del justo es fuente de vida, pero la boca de los impíos encubre la violencia. Proverbios 18:4, las palabras de la boca del hombre son aguas profundas, la fuente de la sabiduría es un arroyo que fluye. Él dice que maldecimos a los hombres que han sido hechos a la semejanza de Dios. La versión Reina Valera usa el término la semejanza de Dios. ¿Cómo sería agradable a Dios una voz que le adora a Él y luego ser usada para maldecir a alguien que fue creado a su imagen? Aquí está el meollo del asunto. Nuestras palabras son preciosas como el agua, tienen un gran valor, y según Mateo 12:36 dice lo siguiente, pero yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Cómo podemos permitir que nuestros labios maldigan a los demás sin pensar? Echamos sal al agua dulce y la hacemos imbebible. Somos cristianos, ¿cómo podemos hacer eso? No tiene sentido. Y eso nos lleva directamente a la sexta lectura de Santiago. Dar el fruto correcto. Versículo 12. Hermanos míos, ¿puedes acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Tampoco el agua salada puede producir frutos verdes. No se puede plantear un montón de malas hierbas y luego esperar que crezca trigo. Se obtendrán malas hierbas. Orar para que la cosecha fracase no cambia el resultado de la persona en la que te has convertido en tu vida. Al mirar atrás a ese último pasaje de Mateo 12 y dar cuenta de sus palabras, tomemos ese pasaje en un contexto más amplio. Jesús sabía que los fariseos querían destruirlo y usa esta ocasión para incriminarlos por su hipocresía. Mateo 12:33 dice, o hacer el árbol bueno o su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque el árbol se conoce por su fruto. Camada de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de lo que llena el corazón habla la boca. El hombre bueno saca lo bueno de su buen tesoro, y el hombre malo saca lo malo de su mal tesoro. Pero yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. La boca habla de lo que llena el corazón. Ted Tripp lo enfatiza en sus enseñanzas a través de la serie sobre paternidad que ha realizado a lo largo de los años. Lo que decimos y lo que hacemos revela la abundancia de nuestro corazón. Puedes interpretar nuestro corazón, pero nuestras palabras y acciones. Lo que decimos cuando estamos bajo presión o cuando estamos estresados es lo que realmente somos. No es que estamos cansados o tengamos demasiadas cosas que hacer. Lo que sale de nuestra boca revela quiénes somos realmente. Estamos llamados a controlar nuestra lengua y lo hacemos controlando nuestra mente y nuestro corazón. Salmos 39:1 dice, vigilaré mis caminos para no pecar con mi lengua. Vigilaré mi boca como con un bozal. Dije, vigilaré mis caminos para no pecar con mi lengua mientras los impíos estén en mi presencia. Anteriormente mencioné una lista de todos los pecados que puedes cometer con tu lengua. Entonces, ¿cómo evitamos pecar? ¿Cuáles son algunos pasos prácticos para cuidar nuestra lengua y controlar nuestras palabras? Aquí hay algunos pensamientos de las Escrituras. 1. Encomienda tus palabras a Dios. Job capítulo 27. Entonces Job continuó elevando su discurso y dijo, vive Dios, que ha quitado mi derecho, y el Todopoderoso, que ha amargado mi alma. Porque mientras haya aliento en mí y el Espíritu de Dios esté en mi nariz, mis labios ciertamente no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. La número 2 habla como Cristo hablarías. Salmos 12 nos da dirección, porque los fieles desaparecen entre los hijos de los hombres, hablan vanidades unos a otros, con labios lisonjeros y con dobles de corazón hablan. Quite Jehová todos los labios lisonjeros. La lengua que habla grandes cosas, que han dicho, con nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor sobre nosotros? Por la devastación de los afligidos, por el gemido de los necesitados, ahora me levantaré, dice Jehová, y lo pondré en un lugar seguro, como Él lo desea. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, refinadas 7 veces, tú, oh Jehová, las guardas. La número 3, tenemos que guardar nuestra lengua.
Salmo 34:13 dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Salmo 39:1 dice, vigilaré mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca como con un bozal, mientras los impíos estén en mi presencia. David le pide al Señor que vigile de cerca la puerta que separa su lengua de la comunicación con los demás. Esencialmente le pide a Dios que ejerce un gran cuidado sobre esa ubicación estratégica. El puritano Thomas Watson hizo esta observación acerca de cómo Dios ha provisto esta misma protección mediante las maravillas de la creación. Dios nos ha dado 2 oídos, pero una lengua para mostrar que debemos ser rápidos para oír, pero lentos para hablar. Dios ha puesto una doble cerca delante de la lengua, los dientes y los labios para enseñarnos a tener cuidado de no ofender con nuestra lengua. La número 4 es la jactancia es una afrenta a Dios. Salmo 52. ¿Por qué te jactas de la maldad, oh valiente? La misericordia de Dios permanece todo el día. Tu lengua maquina destrucción, como navaja afilada, oh hacedor de engaño. Amas el más que el bien, la falsedad más que decir lo que es recto. Amas todas las palabras que devoran, oh lengua engañosa. Pero Dios te quebrantará para siempre, te arrebatará y te arrancará de la tierra, en tu tienda, y te arrancará de la tierra de los vivientes. Proverbios 10:19 dice, en las muchas palabras la transgresión es inevitable, pero el que retiene sus labios es prudente. La número 5 trata con los pecados pasados de la lengua. Trata con los pecados pasados de la lengua. Proverbios 6. Hijo mío, si has sido enlazado con las palabras de tu boca, has sido atrapado con las palabras de tu boca, haz esto, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Anda, humíllate y acosa a tu prójimo. No des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecidos. Escápate como gacela de la mano del cazador, y como ave de la mano del cazador. Proverbios 17:4. El maligno está atento a los labios de la iniquidad, el mentiroso da oídos a la lengua destructora. La número 6 tiene que ver con ser lento para hablar. Ser lento para hablar. Santiago 1:19. Hermanos míos amados, saber esto, que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Una vez me dijeron que si alguna vez discutía con mi esposa, debía de beber inmediatamente un vaso de agua de 16 onzas, y pensé que era un consejo extraño, pero me di cuenta de que se necesita al menos 15 segundos para hacerlo, y que si tienes la boca llena, evitaría que mi lengua dijera algo de lo que pudiera arrepentirme. Tal vez ayude esto antes de hablar, o te ayude esto antes de hablar, pensando primero en esto antes de hacerlo. Tienes que preguntarte primero, ¿es verdad? ¿Es verdad lo que estoy a punto de decir? Segundo, ¿es útil? A lo mejor es cierto, pero ¿será útil decirlo? Tercero, ¿es inspirador? ¿Voy a inspirar a alguien a amar a Dios más porque estoy diciendo esto? También, ¿es necesario? ¿Será necesario decir esto en este momento? Hay veces que hablamos mucho en una conversación, donde estamos hablando a las personas y no estamos escuchando. ¿Es amable lo que estoy a punto de decir? La número 7, pide sabiduría. El salmista en Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Este es un tema que Santiago repite a lo largo de todo el libro, capítulo 1, versículo 5. Pero si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y en el pasaje que sigue al nuestro explica cómo tener esta sabiduría, cómo ponerla en tu corazón. Fíjese lo que dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por su buena conducta, sus buenas obras, la mansedumbre de la sabiduría. Pero si tiene celos amargos y ambición egoísta en vuestro corazón, no seáis arrogantes, mintiendo así contra la verdad. Esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y ambición egoísta, ahí hay desorden y toda clase de obras perversas. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente
pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin duda, sin hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Jonathan Edwards, un puritano favorito de todos nosotros, fue famoso por sus 70 resoluciones que escribió e intentó obedecer, aunque era muy joven en ese momento. Aquí hay algunas que pertenecen a la lengua que creo que nos sería útil tener en cuenta. La número 15 dijo: resuelvo nunca tolerar el más mínimo movimiento de ira hacia seres irracionales. Si alguien está haciendo irracional, no gastes tus palabras. Número 16 dijo: resuelvo nunca hablar mal de nadie, de modo que contribuya a su deshonra, más o menos, por ningún motivo excepto por algún bien real. El número 21 dijo: nunca hacer nada si viera en otro consideraría una ocasión justa para despreciarlo o para pensar de alguna manera más mezquina de él. Número 31. He resuelto no decir nada en contra de nadie, excepto cuando sea perfectamente conforme a lo más alto grado de honor cristiano y de amor a la humanidad, conforme a la más mínima humildad y conciencia de mis propias faltas y defectos y conforme a la regla de oro. A menudo, cuando haya dicho algo en contra de alguien, llevarlo a la práctica y ponerlo a prueba estrictamente con esta resolución. Él tenía que estar seguro de que estaba bien antes de hablar. La número 34, he resuelto no decir nunca en mis narraciones nada que no sea la pura y simple verdad. La número 36, he resuelto no hablar nunca mal de nadie a menos que tenga una razón particularmente buena para ello. La número 46, he resuelto no permitir nunca la más mínima medida de inquietud por mi padre o mi madre. He resuelto no sufrir los efectos de ello, ni siquiera en la más mínima alteración del habla o del movimiento de mi mirada, y ser especialmente cuidadoso con respecto a cualquier miembro de nuestra familia. Número 58. Estoy resuelto a no solo abstenerme de un aire de desagrado irritable y enojo de la conversación, sino exhibir un aire de amor, alegría y benignidad. Número 66. Estoy resuelto a esforzarme siempre por mantener un aspecto benigno y un aire de actuar y hablar en todos los lugares y en todas las compañías, a menos que suceda que él debe requerir otra cosa. Número 70. Que haya algo de benevolencia en todo lo que hable. ¿No sería hermoso si todos hiciéramos eso? Quiero cerrar con un comentario sobre la lengua de Augustin Van Rijn. Dios nos dio una lengua, pero 2 oídos, y debemos escuchar el doble de lo que hablamos. Dios puso la lengua en el interior, fuera del peligro, mientras que los oídos están en el exterior y construidos de tal manera que no se puedan cerrar. Siempre debemos escuchar, pero no siempre hablar. Hay un oído en cada lado de la cabeza, de modo que si nos perdemos una palabra en un lado, podemos captarla en el otro lado. Además, un extremo de la lengua está atado. Incluso con el extremo atado, ¿qué daño tan terrible ha causado la lengua? Además, nos ha dado 2 pares de vallas para evitar que la lengua se salga de nuestros dientes, que están ahí para permitirnos morder la punta de la lengua cuando sentimos la inclinación de decir algo incorrecto. Esto es bastante evidente porque si bien un bebé al nacer tiene todos los miembros del cuerpo presentes y contabilizados, carece de dientes por la sencilla razón de que el bebé aún no puede hablar y no necesita dientes, pero en el momento que comienza a hablar, le salen los dientes para poder morderse la lengua. Otra valla son los labios, y a pesar de todas esas precauciones, todavía necesitamos una vigilancia constante en la puerta, como ora el salmista en Salmo 144:3. Pon guarda, oh Jehová, mi boca, guarda la puerta de mis labios. Que vivas cada día bajo el pensamiento cuidadoso de que las cosas pequeñas importan. Tus palabras y las formas en las que le dices pueden no parecerte importantes, pero para Dios cada pequeña palabra es importante. Oremos. Padre, Santiago no es fácil de leer, de entender, pero es clara, y que tenemos que tener, Señor, cuidado con nuestra lengua, lo que decimos, cómo lo decimos, a quién se lo decimos, cuándo lo decimos. Ocupamos guardar nuestra boca, nuestra lengua. Señor, use nuestras palabras, no simplemente para
sacarnos de problemas, sino para proclamar su grandeza. Somos llamados para compartir el Evangelio. Use nuestros labios de esa manera, que no sea usada para herir a otras personas, que no sea dicho nosotros que lastimamos a alguien, sino que podamos ser una luz que brilla y que usamos nuestra lengua para hablar verdad, y que podamos usar esto en esta semana. En su nombre le pedimos esto. Amén.